juicio de amparo es un juicio que nos ayuda a garantizar nuestros derechos individuales y nuestras garantías que se encuentran en la Constitución. Presentó una denuncia directamente con un agravio en donde menciona que el agravio es que la autoridad que le hizo la revisión jurídicamente no tiene facultades. Efectivamente no tiene facultades. La ANAM no tiene facultades porque viene de un reglamento que salió así debajo de la manga, que efectivamente no llevó todo el proceso jurídico legal. La ANAM está hecha de militares y los militares no tendrían por qué tener facultades administrativas de civiles. Tenemos una situación de agravio claramente que va en relación a un supuesto de aplicación que te está afectando, pues claro, o sea, claro, ve y hazte tu juicio y dale seguimiento, porque al final eso es lo que nos va a empezar a ayudar a que se empiece a generar jurisprudencia. Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid. No hay que ir para atrás ni para darse impulso. Lao Tse. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo en este programa que es un programa especialmente hecho para ti, empresa, para ti, emprendedor, para ti, empresario que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema bien interesante. Fíjate que por ahí, te voy a decir como el título. Vamos a hablar acerca de un poquito acerca de una sentencia que tuvimos por ahí para un contribuyente en relación a materia de comercio exterior. Entonces te voy a platicar un poquito sobre el juicio de amparo y vamos a hablar o vamos a mencionar este tema de la sentencia porque está causando mucho revuelo en el esquema aduanero. Entonces es súper importante que veamos estas situaciones como antecedentes, que veamos cómo está funcionando, qué es lo que sucede o lo que está pasando allá, qué nos puede favorecer o por qué ha causado tanto revuelo. Entonces, me voy a meter primero a explicarte de manera muy general y voy a tratar de ser lo menos técnica posible con respecto al juicio de amparo, ¿sale? Como sabrás, mi formación, la mía, soy licenciada en negocios internacionales, pero también soy abogada. Entonces, no es que me dedique al 100% al litigio, ni tampoco que haya hecho mi carrera en eso. Mi carrera siempre fue o se metió en la parte de la operación aduanera porque fue mi primer licenciatura. Estudié Derecho para complementar la parte de gestión aduanal, de Derecho aduanero, que es una materia que a mí me gusta muchísimo y que aparte me llama bastante la atención, ¿verdad? Entonces, en relación a eso y lo que te voy a contar el día de hoy, pues voy a tratar de ser no tan técnica, pero sí que me entiendas, que sepamos qué es lo que pasa, ¿sale? Y bueno, voy a poner el contexto entonces. Resulta ser y acontecer, así a manera de chisme, porque ya saben que me encanta el chismecito a mí, que tenemos por ahí una sentencia, ¿no? Y en varios días, en las semanas pasadas, hace aproximadamente 15 días, estuvo pues todo el revuelo de que no, pues se declaró inconstitucional el tema de la NAM y que no sé qué, y todos ahí, un montonal de abogados que no se dedican a comercio exterior, que son abogados litigantes, de que yo te llevo tu juicio y que bla, 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 ¿verdad? ¿Por qué? Eh, ¿Te acuerdas que yo ya había comentado acerca de que la Agencia Nacional de Aduanas, pues constitucionalmente no tenía una base legal que ayudara, ¿verdad? Entonces, te voy a explicar y me voy a meter al contexto. Bien, primero, ¿qué tiene que ver todo esto, Mariana? A ver, explícanos. Ok, me voy a meter a explicarte primero qué es el juicio de amparo, ¿sale? El juicio de amparo es un juicio que se creó hace muchísimos años con el objetivo de garantizar, fíjate bien, de garantizar los derechos humanos, ¿sale? En contra de que de autoridades que no sigan la ley.
Y entonces aquí me voy a meter a explicarte primero una cosa que se llama principio de legalidad, ¿ok? De manera general, tú sabes, nuestra Carta Magna o nuestra ley máxima y suprema es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? La Constitución. De ahí se emanan o de ahí salen todas las leyes, es decir, de ahí vienen todos y cada uno de los artículos y cada esos artículos nos van generando leyes, ¿sale? De ahí salen todas las leyes. Todas las leyes, la base jurídica principal es la Constitución. Entonces, nosotros tenemos una cosa que se llaman principios en ley, que es de dónde se basa o cómo viene a darse las leyes, ¿no? Y sabemos que una situación general es pues la parte de la costumbre, es decir, la costumbre tiene que ver con, pues tal cual, así como su nombre le dice, con lo que acostumbramos a hacer y que una base principal de las leyes viene de ahí, qué se hace y qué no, y el deber ser, y que de ahí se fueron estipulando y bla, 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 ¿no? Pero hay una cosa bien importante que nos atribuye y que tiene que ver con un principio en las leyes administrativas. Todas las leyes se dividen por materias: laboral, administrativa, mercantil, civil, penal, o sea, son materias, ¿sale? Comercio exterior y la parte de aduanas estamos en la parte administrativa fiscal, ¿ok? Y ambas materias, tanto fiscal como administrativa, tienen principios. Un principio súper importante que hay que entender aquí es el principio de legalidad. ¿Qué es este principio de legalidad? Y te lo voy a explicar en términos súper sencillos. Tú como contribuyente puedes hacer todo lo que la ley no te prohíba. Es decir, aunque no venga en la ley, mientras la ley no te lo esté prohibiendo, todo está permitido. Claro, siempre dentro del ámbito legal, ¿verdad? Ilícito, que sea lícito, lícito. Sin todo lo que nosotros querramos hacer como contribuyentes, como gobernados, para nosotros el principio de legalidad nos permite hacerlo. Ese es el principio de legalidad. Significa que mientras la ley no nos diga no lo puedes hacer, entonces lo puedes hacer, así, tal cual. ¿Sale? Mientras no exista una prohibición, está permitido. Lo que no está prohibido está permitido. Así lo vamos a decir en el principio de legalidad. Ese principio de legalidad funciona así para el contribuyente o para el gobernado, ¿ok? Pero para las autoridades, es decir, para una institución, para una autoridad, para un servidor público, para una autoridad de cualquier tipo de poder, ejecutivo, legislativo, judicial, de cualquier tipo de poder, este principio de legalidad radica diferente. El principio de legalidad para una autoridad significa que la autoridad única y exclusivamente puede hacer lo que la ley dice, es decir, lo que la ley le faculta. Y aquí me voy a meter a hablar de las facultades. ¿Qué son las facultades? Pues es lo único que puede hacer un, un una autoridad. Por ejemplo, no, me voy a meter a la ley aduanera. La ley aduanera, en su artículo 144, vienen las facultades de las autoridades aduaneras y ahí nos dice: las autoridades aduaneras podrán verificar, las autoridades aduaneras podrán revisar, las autoridades aduaneras podrán revisar el correcto cálculo de las contribuciones, las autoridades aduaneras, eso son las facultades. Entonces, una autoridad únicamente puede hacer lo que la ley le está diciendo en esas facultades, no puede salirse de ese ámbito de legalidad por este principio, que es el principio de legalidad. Entonces, reitero y resumo. Principio de legalidad que nos basa en materia administrativa y fiscal, súper importante, es que nosotros como contribuyentes podemos hacer todo lo que no está prohibido, lo que no me prohíba la ley, aunque no lo mencione, lo puedo hacer, siempre y cuando, claro, estemos hablando de una situación lícita, ¿ok? Y la autoridad, en cambio, únicamente se tiene que limitar a hacer lo que está escrito en la ley en sus facultades. Todo aquello que no esté dentro de sus facultades no es posible que lo hagan, o podríamos nosotros decir que ya está fuera del marco jurídico aplicable, y entonces ahí podemos considerar que hay un abuso de autoridad porque no tiene esa facultad. Eso es súper importante. Ahora, es importante que te explicara este juicio, primero ese concepto, para meternos ahora sí a lo que es el amparo, ¿sale? El juicio de amparo es un juicio tal cual, no es un recurso, es un juicio que nos ayuda, o en el cual lo que se hace es que protege todas nuestras garantías y derechos individuales, ¿sale? O sea, como individuos. Nos protege ante cualquier situación o agravio que una autoridad hubiera cometido en nuestra contra. Es decir,
El juicio de amparo lo que me ayuda a garantizar son todos mis derechos humanos y mis garantías individuales que tengo en la Constitución. Y entonces, bueno, nuestra Constitución, del artículo 1 al 29, vienen todas las garantías individuales, ¿sale? O sea, si tú en algún momento te pones a leer la Constitución, vas a venir que vienen todos los derechos y garantías, o sea, todos los derechos humanos y garantías a partir del artículo 1 y hasta el artículo 29. Y bueno, de manera, no es como que venga un listado de que estos son tus derechos, o sea, vienen los artículos y de manera implícita ahí vienen. Entonces, nuestra labor es hacer la correcta interpretación para esos derechos, ¿no? Entonces, bien, o sea, como cuando se nos dice, tienes derecho a la educación, si hay una situación que genera un agravio a que tú no tengas educación, tú puedes generar un juicio de amparo contra esa situación diciendo, la Constitución me ampara y entonces esta situación está generándome un agravio porque no tengo derecho o no tengo acceso a la educación y te puedes amparar y entonces con eso es que ya puedes tú dar un materialidad a un juicio, ¿sale? Entonces, el juicio de amparo es eso, el juicio de amparo es un juicio que nos ayuda a garantizar nuestros derechos individuales y nuestras garantías que se encuentran en la Constitución, ¿ok? Ahora, ¿a qué viene con todo esto y por qué te estoy explicando este embrollo aquí, aventando una clase de derecho? Y si vieran mi examen, por cierto, chismecito ahorita importante, sí pasé, ¿se acuerdan que les había contado que estaba yo ahí por presentar mi examen profesional? Pues sí lo pasamos, ya estamos en ese proceso para que ahora sí nos den la cédula completa, porque estaba yo muy como pasante, pero bueno, eso les tenía que contar el chisme importantísimo, ¿verdad? Ok, entonces, ahora sí, me voy a continuar al contexto, ¿sale? Bien, entonces, en esta parte del juicio de amparo, el juicio de amparo tiene dos vías, ¿sale? O sea, se divide en dos, en indirecto y en juicio directo, amparo indirecto y amparo directo. Los amparos indirectos van en relación a cuando estamos en un proceso legal, y los procesos legales tienen diferentes fases y durante esas fases que vamos pasando antes de llegar a la conclusión del juicio, pueden pasar algunas acciones. Si en algún momento de esta acción pues no se nos tomó en cuenta, no se hizo el proceso adecuado, nosotros podemos ingresar un amparo indirecto señalando que no se, pues que se agravió parte del proceso y obviamente siempre señalar en el agravio nosotros vamos a señalar cuál es el derecho o la garantía que nos está agraviando de manera personal, ¿sale? Ahora, un juicio directo de amparo va en relación a sentencias definitivas, ¿sale? Cuando ya terminó el juicio y emitieron la sentencia definitiva, entonces en ese momento lo que ingreso es un juicio de amparo directo. El indirecto es cuando estoy en alguna fase del proceso y concluyó una etapa, pero no todo el proceso. Te voy a poner un ejemplo, ¿sale? Un ejemplo sería en materia penal, tenemos varias fases. Ahora que es el penal oral, tenemos varias fases, ¿no? Imagínate que en la fase donde hay que presentar pruebas, resulta que una de las pruebas que tú presentaste no se te consideró y entonces se siguió a la siguiente fase. Tú puedes ingresar un juicio de amparo indirecto señalando que agravió tu derecho a presentar pruebas y que en este momento lo solicitas, ¿no? Y lo haces en esa fase, pero sería un juicio de amparo indirecto. El juicio de amparo directo va única y exclusivamente a sentencias ya definitivas que emita la autoridad. Entonces, si te fijas, toda esta parte que estamos platicando, entra aquí súper mega importante. ¿Por qué? Porque al final, pues estamos dándole un contexto, ¿sale? Entonces, ¿a qué voy con esta parte de la sentencia? Ya te estoy explicando aquí, ya te expliqué lo que es el principio de legalidad y cómo funciona, ¿no? Y en ese sentido también nosotros como contribuyentes, desde nuestra trinchera de exigencia, podemos nosotros hacer valer nuestros derechos, ¿sale? Desde ese principio de legalidad. Y bien importante, desde la parte de lo que nos señala la Constitución, ¿ok? ¿Por qué? Porque finalmente esos son los derechos que nosotros tenemos y las facultades o lo único que puede hacer la autoridad es lo único que dice en la ley. No puede salirse de ese marco, ¿sale? Sin embargo, nosotros como contribuyentes sí, si no nos está prohibiendo algo, entonces está totalmente permitido, aunque la ley no lo esté señalando, porque es un principio de legalidad. Así se llama ese principio y luego entonces te expliqué también
que es de manera general el juicio de amparo, y te decía, el juicio de amparo lo que nos ayuda a garantizar son tal cual, nuestros derechos humanos y las garantías que vienen en la Constitución como individuos. Entonces, eso es lo que nos ayuda a un juicio de amparo, y el juicio siempre tiene que ver que es en contra a una autoridad, porque una autoridad hizo algún agravio hacia nuestra persona o hacia el proceso, ¿ok? Entonces, bueno, eso es para ponerte en contexto. Ahora sí, ¿qué sucedió, verdad? Ya me voy a meter a la parte del chisme. ¡Uy, qué emocionante! Ya saben que a mí esto me apasiona. Yo andaba pues en la vacación, pero ¿qué importa? Porque ya saben que me gusta estar informada, a lo mejor no del todo, pero sí es una buena práctica que les quiero compartir, y que creo que es importante que ustedes también de pronto estemos como que al tanto de lo que está pasando aquí, de lo que pasa allá, una cosa y otra. Yo no me considero experta en nada más que en comercio exterior, ¿verdad? Pero de manera general siempre me ayuda a estar como viendo a ver qué pasa, y en ese sentido, pues bueno, obviamente salió esta sentencia que es súper, súper mega importante. Fíjate bien, y quiero que no haya confusión, porque de pronto yo he visto hasta mucha publicidad, ¿no? De despachos de abogados que de pronto dicen, ya se declaró la inconstitucionalidad de la ANAM. Y ese título es súper amarillista. ¿Por qué? Porque no hay una declaratoria de inconstitucionalidad general. Ojo, esta sentencia que salió fue una sentencia, fíjate bien. Hay una cosa que el derecho también se llama jurisprudencia, ¿sale? Las jurisprudencias significa que en algún momento hubo varias personas que ingresaron cada una por su vía, y hay diferentes maneras de jurisprudencia, de que se cree una jurisprudencia. Pero ¿qué significa una jurisprudencia? Es que básicamente es que se declare una situación que no estaba como clara con relación a una ley, o con relación a con relación a una ley, o con relación a alguna publicación legal que hubiera habido, algún decreto y demás, y que entonces varias personas por su vía, no de manera conjunta, cada quien ingresa pues su juicio, y luego cuando hay 5 juicios o 5 resoluciones de esos juicios individuales en el mismo sentido, es decir, la persona 1 demandó por tal situación, la persona 2 demandó por esa misma situación, la persona 3 por esa misma situación, la persona 4 por esa misma situación, la persona 5 por esa misma situación, pero en diferentes contextos, ¿sales? O sea, demandaron por la afectación en una ley, así lo vamos a decir, y entonces a las 5 personas se les resolvió de la misma manera. Cuando sucede esto, se crea jurisprudencia, significa que ya tenemos un criterio legal, ahora sí, en el cual basar y decir, sabes que esa ley pues no está correcta, porque hay 5 jurisprudencias, y digo, hay 5 demandas y se creó jurisprudencia, y entonces lo que debemos acatar es lo que dijo la jurisprudencia o lo que se resolvió en esta situación. Esto sucede porque, como bien sabes, de pronto podemos tener leyes que digan una cosa y luego dicen otra, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un caso muy sonado en tema de carta aporte, que tiene que ver con con el decir, a ver, en carta aporte teníamos una facilidad que significaba, y nos decía la autoridad, y venía en una pregunta frecuente respecto al uso de la carta aporte, y se nos decía, ¿sabes qué? Tienes la facilidad de que si tú transitas en menos de 30 kilómetros, no presentes el CFDI con complemento de carta aporte, ¿sale? Por vías federal, si tus unidades son menores a C2. Esa era la facilidad. Resulta que iniciando el año sale un boletín y nos dice, para sacar las mercancías de la aduana, vas a necesitar ingresar y generar un CFDI con el complemento de carta aporte que se agregue al DODA, que es el documento con el cual podemos sacar las mercancías. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos 2 situaciones de leyes que van contrarias. En una nos dice la facilidad, si tú vas a transitar por 30 kilómetros, no necesitas expedir el CFDI con complemento de carta aporte, pero acá nos dice, si vas a sacar mercancía de la aduana, necesitas expedir el complemento de carta aporte. Entonces ahí, pum, choca, ¿no? Ese criterio. Entonces supongamos que hay 5 personas que a ese criterio pues dicen, a ver, a mí resuélveme, ¿qué es lo correcto que tenemos que hacer? Porque no sabemos pues qué onda. Ahorita te lo estoy poniendo en un contexto con boletines, ¿sale? Pero esto regularmente es con leyes, que hay leyes que de pronto se contradicen, ¿sale? Otra manera de hacer jurisprudencia también es por contradicción.
pero ahorita te estoy explicando como de las 5. Entonces, bueno, pasa así, ¿no? Ahora, bien importante, imagínate en ese mismo ejemplo que te estaba dando, que estas 5, pues pasa que tenemos se nos resuelve y nos dice, lo que se tiene que hacer en esta resolución sería lo siguiente. Ok, perfecto. Muy probablemente, y eso también es súper importante porque es con principio, el principio de resolución de una ley hacia un contribuyente, hacia un gobernado, es que él lleva una ventaja importante, que es que siempre se le tiene que facilitar. Es decir, si se le tiene que dar esta parte de, ok, a ver, ¿qué es lo que más te favorece? ¿A ti te favorece esto? Ok, en ese sentido es en que se debe de resolver, en cómo ayudo al gobernado, en qué es lo que le favorece al gobernado. Así, en teoría, se resuelven las situaciones de discrepancia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues es obviamente todo con la legalidad y siguiendo lo que dice la ley y aparte atribuyendo a principios como este principio que te mencionan, yo tengo que resolver o el juzgador tiene que resolver en el sentido de cómo ayudo o en el sentido de qué es lo que más le favorece al gobernado, ¿ok? Ahora, entonces, ¿qué sucede? Sucede que hubo una persona que ingresó a un juicio de amparo contra actos de la Agencia Nacional de Aduanas. Y fíjate bien, aquí es donde te empieza el chisme, ¿verdad? Porque aquí es donde nos dicen, oye, a ver, y es donde pasa muchísimas situaciones, ¿ok? Antes que nada, hoy les quiero pedir, si tienen alguna duda, pues escríbanos y ahí estoy contestando y estoy leyendo ahorita los mensajitos, ¿va? Antes de que se me olvide. Entonces te decía, bueno, ¿qué sucede? Y no quiero que se haga chisme. ¿Por qué? Porque hay muchos, te digo que yo he visto últimamente varios anuncios de despachos de abogados que mencionan, se declaró la inconstitucionalidad de la NAM. Mentira, eso es amarillismo, es falso, o sea, no se declaró la inconstitucionalidad de la NAM porque no hay algo general todavía, o sea, hay, y de hecho, o sea, no es el único juicio que se han presentado en contra de actos de la NAM, se han presentado un montonal de juicios y todos, en ninguno se ha resuelto en este sentido. ¿Por qué? Porque se estaban presentando algunos otros agravios. ¿Qué fue lo que se presentó aquí con relación a la sentencia que tenemos, que salió, esta sentencia que se publicó, ¿verdad? El quejoso, que en este caso es la persona afectada, fue la persona que presentó su juicio de amparo, presentó una denuncia directamente con un agravio en donde menciona que el agravio es que la autoridad que le hizo la revisión jurídicamente no tiene facultades. Fíjate bien, no, él no presentó un juicio de agravio hacia el acto en sí, por ejemplo, no lo presentó en relación a que me retuvo las mercancías, no, lo presentó a que yo como quejoso, yo como gobernado, quejoso es la persona que se está quejando, la persona que está haciendo o está presentando el juicio, ¿sale? Yo como quejoso estoy señalando que la autoridad que hizo este acto o la autoridad que me está revisando en aduanas o la autoridad tal, que sería en este caso la ANAM y el administrador de la Agencia Nacional de Aduanas, porque se fue muy directo a la aduana de Manzanillo, no tiene las facultades legales para hacer las acciones o para tener esos actos que él dice que tiene. Eso fue lo que presentó en relación a su juicio. Dijo, esta persona no tiene facultades, que era bien importante lo que te decía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice que no tiene facultades y dónde está aquí el asunto, verdad? El asunto es que yo te platicaba, la Agencia Nacional de Aduanas se creó a partir de un reglamento porque nuestro señor presidente se levantó en la mañana y le dieron ganas de que existiera una nueva Agencia Nacional de Aduanas que fuera comandada por militares, lo cual ya vimos que ya hay una declaratoria de anticonstitucionalidad en el tema de la Guardia Nacional, pero únicamente en el tema de la Guardia Nacional. Nos falta aquí generar algo similar en donde se diga, a ver, la ANAM efectivamente de manera general no tiene facultades. Ya salió ahorita una sentencia que sí es un precedente súper importantísimo,
pero ahorita no de manera conjunta es que a todos nos aplique esto, únicamente al que se quejó. Entonces, si tú quieres quejarte, pues puedes ir y presentar tu juicio de amparo directo diciendo, ¿sabes qué? Esta persona efectivamente no tiene facultades, la ANAM no tiene facultades porque viene de un reglamento que se salió así debajo de la manga, que efectivamente no llevó todo el proceso jurídico legal, ¿verdad? Que nos plantea la Constitución. ¿Para qué? Pues para que sean legal sus atribuciones, porque para que se pudiera haber creado la Agencia Nacional de Aduanas, debió haberse creado primero una ley, y después de esa ley se debió de haber ido a votación, o sea, debieron haber presentado una propuesta de ley y como todas las leyes, ¿no? Vámonos a Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que se vote, que veamos ahí a ver si se va a ir o no en la Suprema y que luego se publique en el Diario Oficial de la Federación y no un reglamento. Debió haberse creado una ley que le diera toda la sustancialidad a la materia y a estas nuevas autoridades, porque la ANAM está hecha de militares y los militares no tendrían por qué tener facultades administrativas de civiles, porque todo lo que es en materia legal, acuérdate que también la Constitución hace cuenta que nos separa dos fueros, el fuero militar y el fuero civil. El fuero civil es el que nos gobierna a todos los que no somos militares y el fuero militar es al que a todos los personal de la milicia tienen un seguimiento particular, tienen sus propios juzgados. Entonces, ¿cómo es que alguien de la milicia viene a quererse meter a juicios de materia de civiles? O sea, ahí es donde está como, si te fijas, entonces, este juicio de amparo o esta sentencia lo que hizo fue eso, fue que una persona se presentó y dijo, a ver, yo desconozco a esta autoridad porque sus facultades no están basadas conforme a la Constitución y me está generando agravios a mí como gobernado y me está generando agravios en tal y tal y tal y tal garantía individual, porque esta autoridad no es autoridad, no cumple con los requisitos para ser una autoridad. Básicamente en ese sentido es que va esta sentencia que se emitió y que claramente genera un precedente súper mega importante, súper mega importante. ¿Por qué? Porque claro, ahorita, en relación a esto te voy a decir algo, fíjate. Ha habido despachos que de pronto me han buscado, ha habido otros que yo he visto de anuncios que de pronto me salen en la red o ahí en Instagram o así, y de pronto están anunciando, te ayudamos a llevar tu juicio de amparo contra la ANAM porque es inconstitucional la ANAM. Ok, a ver, ya se resolvió una. Sí, se trata de seguir presentando para que se genere y se genere una jurisprudencia y claro que se haya más alboroto, pero lo que nos están vendiendo ahorita son situaciones de te ayudamos a impugnar todas las operaciones de comercio exterior que presentaste en los últimos años para que te regresen el dinero que recabó la autoridad. Oye, a ver, una cosa es que haya habido un agravio y claro, eso correcta, si lo vemos desde la parte legal, en juicio, pues sí hay cierta legalidad, pero si lo vemos de la parte moral, pues al final también estás cayendo en una situación que dices, híjole, moralmente sí tenías que haber pagado eso, aunque no se lo pague a tal autoridad, ¿no? Entonces a veces también está un poquito encajoso y está un poquito, yo lo veo un poco también como karmático, ¿sabes? Porque al final, aunque legalmente nos pudiera dar ese como, ya encontramos aquí el meollito del asunto, el hilito para jalarle y darle, pues tampoco va tanto en ese sentido, porque al final sí debió de haberse hecho ese pago o sí debió de haber sucedido. Pero en cambio, si tenemos una situación de agravio claramente que va en relación a un supuesto de aplicación que te está afectando, pues claro, o sea, claro, ve y hazte tu juicio y dale seguimiento, porque al final eso es lo que nos va a empezar a ayudar a que se empiece a generar jurisprudencia o que se empiece a generar más movimiento para decir, oye, sí, claro que sí, ¿verdad? Sí se puede. Por ejemplo, te voy a platicar ya ahorita, porque antes de irnos, este último chismecito, ¿verdad? Este último chismecito, nosotros traíamos por ahí un asunto, por ahí les voy a platicar todo muy bien. Un asunto en el cual duramos
con un incidente que nos levantaron por un tema de etiquetado que ni nos aplicaba, pero lo más fácil es, pues, paga tu multa y reetiqueta y vámonos. Y eso más fácil se tardó 2 meses. O sea, una locura, ¿no? Una locura al grado que yo la semana pasada, o sea, me apersoné y me monté en mi macho de yo quiero hablar con el administrador de la aduana y porque no hay medios de contacto, como pudimos, localizamos, marqué y estuve ahí de que quiero hablar con el administrador de la aduana y necesito que me reciba porque a través de mi agente aduanal ingresé permisos para ir a puerto y para presentarme ahí en su oficina y platicar con él y me negaron el acceso. Entonces yo me puse en mi plan de, ya sabrás, la Constitución dice que me tienen que recibir porque son autoridad y yo soy contribuyente y entonces a mí, ¿por qué me están dando o por qué me están negando el acceso? Al final, con toda la educación del mundo, me dieron una reunión con el administrador y estuve platicando con él y pues sí le expresé, ¿no? Le dije, oye, a ver, creo que es importante que aquí se nos esté dando soluciones y que traemos un proceso que no está estipulado porque todo esto se hace operativamente, pero legalmente no hay nada y que aparte me estés tardando tantos días para sacar mis mercancías. O sea, la multa se pagó, la multa fueron 6,000 pesos, pero sabes que todo el proceso yo estoy pagando más de 300,000 pesos nada más de almacenajes y de gastos conexos por algo que no me resuelven en tiempo, ¿no? Porque era un escrito tras otro y nada más no nos autorizaban y presentamos el escrito y vengan 3 días y vengan 5 días, íbamos y no, todavía no está listo, íbamos o sea, así, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones es las que nos dejan en un estado de indefensión, que es donde ahí hay que meterle al asunto, ¿verdad? Ahí es donde, a ver, quiero que me aclaren, me está generando un agravio en relación a mi derecho, a mi derecho de poder generar negocios, ¿no? Y entonces es súper importante. Entonces, bueno, ya, el chisme. Para cerrar esto, y era lo que quería platicar el día de hoy acerca de esta sentencia que es súper importante y de que ya nos está dando como esta pauta para que podamos generar, para que podamos generar cambios en comercio exterior, para que de entrada pues se vea que ahí hay un tema que está crítico, ¿no? O sea, que hay un tema que nos está afectando. Entonces, la invitación queda abierta también. Por supuesto, ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, que pueden escuchar este podcast y que por supuesto necesitan que les ayudemos a llevar un juicio. Nosotros les podemos ayudar, o sea, independientemente de que ya te conté y todo, yo tengo un equipo experto de abogados con los que trabajamos y con los que hemos trabajado de la mano por muchos años y que de manera conjunta llevamos esta parte de los juicios en materia de comercio exterior y aduanas, en materia de derecho aduanero, en materia de recuperaciones de pagos de IVA, de pago de lo indebido, de IGI, de derechos y demás. Entonces, pues claro que se pueden acercar con nosotros si traen por ahí algún asunto que les interese, que les ayudamos a resolver. Síguenos a través de nuestras redes sociales, me encuentras a mí como Mariana Madrid, también encuentras este podcast como El Ingenio No Tiene Fronteras a través de las diferentes plataformas y por supuesto que nos encuentras en YouTube, en Facebook y en Instagram como M Madrid Consultores. A mí me puedes localizar si quieres ya como una atención más directa en el WhatsApp 33 39 59 08 60. Y hoy te decía esta frase: no hay que ir para atrás ni para darse impulso. Entonces, acuérdate que siempre uno viendo hacia el frente, hacia adelante, resolver lo que tengamos que hacer. Y pues nada, nos estamos viendo aquí todos los martes a través de afirmaradio.com. Recuerda que el ingenio no tiene fronteras. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.